Bueno, sí. No, ya ahí haríamos lo siguiente. Es posible que trabajemos hasta las 2 como se había programado. ¿Por qué? Jovencito. Yo sí voy a tener una regla por acá. Es lo siguiente. No, porque hay una parte que es importante que quiero tener en cuenta con ustedes. Porque la perspectiva que yo voy a presentarle, esta es una parte hoy, voy a mostrarles. Mañana pienso aplicar unos instrumentos que van a ser importantes para, por ejemplo, la gente que está en la zona rural que maneja multigrado. Pero no solamente los que manejan multigrado, sino los que manejan grupos numerosos que pueden crear trabajo colaborativo. Aquí nos vamos a encontrar con lo que hizo Javier y lo que va a hacer Caterina, porque vamos a coincidir en muchos aspectos. Y traigo unos ítems para mañana, porque casi todo eso es mañana que estamos un poquito más descansados, dejamos eso. Unos ítems que tienen que ver con la evaluación que le aplicaron a mis estudiantes, la evaluación que le vamos a aplicar a ustedes, a sus estudiantes. Yo de manera inteligente me quedé con un papelito de eso y lo van a conocer ustedes de primera mano, lo que le van a preguntar a sus estudiantes. Esa sería una de las ventajas de sí, y la experiencia que yo tendría, porque ya yo me encontré frente a frente con los pares y con el examen. No lo evalúan el estudiante, sino los resultados de la evaluación y algo, entonces sí. Normalmente viene a gente de preescolar a tercero no evalúan. Bueno, miren, pues entonces vamos a iniciar. Entonces ya conocemos la situación, cómo estamos, y mañana vamos a tratar de cada uno de los que nos presentemos alrededor de 2 horas para utilizar este espacio. Bueno, miren, yo que les voy a presentar aquí, les voy a presentar los criterios, criterio 1, criterio 2, criterio 3 y criterio 4, que es el documento que expidieron para el caso de ustedes. Pero entonces, ¿cuál es el trabajo? Bueno, ¿cuál es el trabajo? Analizar esto y que es un trabajo acá en el que cada uno de esos ítems, el trabajo que yo hice ahorita, estaba haciendo por ahí aparte, era establecer cuál de estos se debe inserir en el video y cuál de estos, y ustedes también me dirán, no, pero esto también se puede, y cuál de estos se evidencia en la entrevista. Esa experiencia de hacer módulo es buena, buenísima. Bueno, mira. Sí, no, es un negocio a veces. Oye, te pasa para una mínima cosita. Porque la bueno, este instrumento es el que ustedes van a aplicar, es el instrumento que se va a analizar, es lo que tenemos que hacer como grupo. Bueno, este sí ya lo tiene. Sí, claro, de eso ahorita yo le organizo una información y no corre mañana, pero sí la otra semana, como tengo su correo, les voy a explicar parte de esta información. Bueno, miren, contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente. Tiene 2 componentes ese criterio: el contexto social, económico y cultural, el contexto institucional y profesional. Cada uno de esos componentes tiene unos aspectos de evaluar. Ahí nos está mostrando el aspecto, pero yo quiero que detallen esta convención que les coloqué: video o entrevista. En ese caso quiere decir que ese instrumento o ese aspecto se puede evaluar por las 2 vías.
Pero antes yo también les quiero decir, apunte sencillo. Cuando venga el par, dígale y respóndale lo que le pregunto. No le dé respuesta, que es una recomendación que me han hecho los pares. No diga más de lo que le pregunté, porque te termina enredando. Te preguntó A, respóndele A. Te preguntó B, respóndele B. O quedar bien, podría enredarte. Eso es lo que se recomienda en pares académicos. Y como viene un par de otra región, ¿sí? Trata de responder y ser claro en esa respuesta. De pronto uno para adornar más las cosas, no. Si te dijo tal cosa, respóndele eso. No se afecta en esa parte. Ya para que tengamos en cuenta esa experiencia que me dice alguien que ha trabajado en pares académicos a nivel de universidad. Ellos saben y es la regla. Viene un par académico, pregunta por algo, respóndele por algo. No le digas que no, nosotros vamos a hacer lo teníamos esto. Respóndale lo concreto. Esa es una recomendación. Bueno, mira, contexto social, económico y cultural. El docente demuestra comprensión y apropiación de las especificidades de su contexto, sus posibilidades y limitantes. Eso se puede evidenciar tanto en el video como en la entrevista que le van a aplicar. Porque ellos le van a preguntar cuestiones si usted cuando hace su práctica pedagógica tiene en cuenta los elementos del contexto, si conoce la realidad del estudiante y cómo eso se materializa en el aula. No es si la conoce, sí o no, sino cómo se materializa, cómo eso se lleva a cabo allá. La práctica del docente muestra flexibilidad con respecto a los aspectos fundamentales del entorno y de las necesidades de sus estudiantes. Ahí eso puede ser tanto en video como en entrevista. Bien, el docente diseña estrategias para tratar de vincular a las familias en el proceso de formación de los estudiantes. Está primero entrevista, porque eso se podría preguntar muy fácilmente por ahí y se podría evidenciar. Y no nuestras prácticas están necesariamente conectadas. Por ejemplo, en el caso de lenguaje, nosotros lo relacionamos cuando hablan de los mitos, las leyendas, los abuelos. Pero si la clase es de matemáticas, no, ahora, hay un detalle. Estos 4 criterios son amplios. Cada uno, con un criterio de eso yo tendría para hacer una clase. Entonces, uno lo que tiene que analizar, qué aspectos voy a tener en cuenta y voy a fortalecer y qué aspectos no voy a tocar. Porque no me voy a comprometer con todos, porque no tengo la clase de 45 minutos, no tiene la capacidad, el espacio y la condición para uno reflejar esos elementos. Entonces por esa razón coloqué ahí primero la entrevista y después el video. No necesariamente eso apunta hacia allá. El docente dice contexto institucional y profesional. Esta parte podrían bien preguntársela al rector. En la entrevista que usted le hace, lo evalúan a usted, su práctica, evalúan su relación con el estudiante, pero también a usted le preguntan. Por ejemplo, esta pregunta me la hicieron. Si dentro de las prácticas que yo desarrollo, el rector facilita las condiciones para que yo desarrolle mis prácticas. Yo podría decir, oye, yo me puedo acordar de algún momento cuando necesitaba un videolink y el rector no me lo prestó, el coordinador. Podría acordarme de eso. Pero lo normal es que la institución cuente con estos elementos. Entonces, aquí en esa entrevista hay un arma de doble filo que es importante entender y hacerle también entender a nuestros lectores. Así como ellos nos van a evaluar a nosotros indirectamente o directamente, vamos a evaluar también la gestión directiva. O sea que aquí nos tenemos que ayudar y eso hay que transmitírselo a ellos, en el buen sentido. Al rector y al coordinador, pues yo pienso que al rector que sería como es una cuestión bien trascendental lo que se está jugando, entonces sería tener en cuenta esa parte. Miren, video. El contexto institucional, el docente es recursivo en el uso de materiales disponibles para el desarrollo de su práctica, eso se debe evidenciar en el video. Ahora, usted tiene que reflexionar, yo los invito a reflexionar en la clase que van a desarrollar. Y en la clase que van a desarrollar, ahorita que Apar habla de los sonidos, que ya no quiere hacer los sonidos, yo hago una recomendación a partir de la experiencia. Yo tengo a mi compañera Almeria, y Almeria es profesora de inglés. Si ella me va a hablar del verbo to be o los saludos, eso es, bueno, sí, pero la clase termina siendo plana. Yo le digo a Almeria, pero tú estás en un proyecto ambiental, porque la conozco y es mi compañera.
Entonces yo le decía, ¿no es más interesante que tú hables de tu proyecto ambiental a través de la clase de inglés? Y entonces ya la clase no es que va a ser innovadora y transformadora, sino que es una clase mucho más holística, mucho más amplia. Es una clase que te va a recoger otros elementos y otras perspectivas. Caso contrario, voy a dar el ejemplo, caso contrario a esa clase del verbo to be. Si a mí me dicen, Freddy, vas a desarrollar una clase que creo que es lo que nos va a tocar, gracias a la gestión de PECODE, si me toca desarrollar una clase en lenguaje, yo la voy a relacionar con algo que manejo, y es el cine. Yo tengo un proyecto pedagógico que maneja eso. Entonces, en la clase no se va a preparar algo novedoso que va a aparecer el primer día, no. Es algo que normalmente vengo haciendo. Y muchos de los 1278, por obligación y por el profesionalismo que tenemos, estamos metidos en un proyecto pedagógico. Uno obligatorio y uno que nos interesa y uno que contribuye a la evaluación de desempeño. Entonces yo quiero que ustedes tomen a mano ese trabajo que tienen, ese trabajo que ya han desarrollado, y si no, retomen esos proyectos. ¿Por qué? Porque la clase sería mucho más interesante y más genuina si usted lo hace. Ahora, el proyecto ambiental es diferente. La profesora de matemáticas está en el proyecto ambiental, entonces cada uno lo hace desde diferentes perspectivas. Porque aquí a veces hay una especie de individualismo. No, si yo hago esto, tú no lo haces. No. Háganlo ustedes desde el inglés, que yo lo hago desde la matemática. Yo lo puedo hacer si estoy ahí, desde la ciencia social o desde el lenguaje. Entonces cada uno contribuye y asume esa perspectiva. Te voy a hacer una preguntita, porque es que ahí también hay que involucrar a veces a todos los estudiantes, o sea, no, a veces no, hay que involucrar a todos los estudiantes. Fíjate que tú tienes tu proyecto de cine. ¿Será que ahí están involucrados todos los estudiantes de una clase? Buena pregunta. Entonces, ayer Javier Que yo tengo de todos los grupos. Claro. Por ejemplo, yo si escogería un salón, podría escoger 10-1 o 11-1, que son grupos muy proactivos. Entonces, ¿quiénes están ahí? Ahí están alrededor de, no todos están, pero todos saben del proyecto. Pero ¿quiénes caminan alrededor del proyecto? Casi el 50%. Que un 50% dinamiza el proceso. Claro que la participación debe verse, debe mostrarse. Si tomas el proyecto ambiental, tú tienes estudiantes. Aquí ya se hicieron unas recomendaciones sobre la participación reiterativa de los estudiantes, pero que participen 8 o 10 estudiantes. Claro, el tiempo que también tenemos medido para eso, el tiempo que tú vas a disponer para la participación. Entonces, yo les recomiendo, también es del área de inglés, ¿cierto? Yo recomiendo que, por ejemplo, lo étnico, cada uno va a tomar un elemento muy contextual y lo vamos a contextualizar, que es el punto que tenemos acá. Que una de las cosas que se ha criticado es que las prácticas están descontextualizadas. Entonces, si no lo hemos hecho en otra ocasión, vamos a tomar el inglés, tomando el ejemplo del inglés, ya no en el caso ambiental porque es una realidad diferente, y sí lo podemos tomar en el elemento étnico, ¿cierto? Entonces puede ser una cuestión de descripción física o una cuestión histórica o la historia del cuerpo. Entonces uno lo que va a tratar de convertir en su clase en algo mucho más sustancioso, a darle un valor agregado. Y ese valor agregado tiene que identificarlo cada uno de ustedes. O sea, me diste la razón de lo que dijiste, que la clase con los verbos, con la palabra se podía volver una clase plana. Claro. Porque sí, porque era corta. Pero ahora me llama la atención lo que dice, yo debo buscar una clase que dure el tiempo, y es ahí lo que el ministerio también me evalúa, el proyecto de aula que yo le estoy trabajando. Hay cosas que se van a mostrar, yo les voy a decir qué es lo de mañana. Yo he leído un documento que lo tenía bien guardadito ahí, y resulta que ese dice cómo es que se va a evaluar, cómo se va a evaluar el video. El video no es que nos vamos a colocar a ver qué hizo el profesor, no, es una persona detiene, para, anota, ya tiene una matriz. Esa matriz me va a hablar de unas categorías. Esas categorías van a estar relacionadas con esto, con el contexto. El profesor es de inglés y está relacionando lo étnico. Porque hay muchos profesores de inglés, pero uno lo hizo sobre el ambiente, ya es un valor agregado. Pero aquel profesor que hace la clase sobre sonidos, sobre pronunciaciones, sobre saludos, eso es rutinario. Eso el profesor de inglés sabe que es rutinario, es plano. Es como si yo quisiese enseñar la diferencia entre dialecto, lengua y habla. Ah, bueno, sí, el profesor hizo eso, pero ¿cuál es el valor agregado? Ah, el valor agregado que yo puedo hacer como profesor de lenguaje es que mis estudiantes vieron la programación de lunes a viernes
de la televisión colombiana y me identificaron que los dialectos que más sobresalen es el costeño, el rolo, el paisa. ¿Con qué personaje? Con el personaje de Lady, la de Terra de Rosa, habla el paisa, el costeño, aquel otro. Entonces, eso se convierte en una clase mucho más interesante. Entonces, no es que usted se va a llevar algo para la NASA y va a traer el videobeam, no. Es una clase también sin necesidad de estos elementos, porque los elementos también los pudiste haber colocado antes. Parte de esto es tomar la clase como que un poquito avanzada, con conocimientos previos, lo que tú vas a enseñar o el propósito que tú vas a definir. Y bueno, yo creo que Caterine les va a hablar de la importancia de la evaluación y también la importancia de que se vea la evaluación en los diferentes procesos, como lo decía saber la aplicación que tiene en la vida diaria, sí. sobre todo lo que Freddy, cuando se habla de lo social, del contexto social, ese día para la clase yo les voy a decir a los alumnos que se traigan lo que hay en el ambiente de ellos para el futuro, lo que es la evaluación, porque sabemos que al final debe de haber lo que nos dice el profesor, la prueba de la evaluación. O sea, por ejemplo, tú hablaste de las figuras geométricas. Tú puedes decir, porque es que aquí las ideas tienen que aparecer en cantidad. Que hayan traído algo, alguien te trajo la tortilla. ¿Qué figura hay ahí? La circunferencia, ¿cierto? O el círculo. Y así vamos a encontrar otro elemento. El rayador, ¿qué es? Lo más parecido es un rectángulo. Un rectángulo. Entonces, todos esos elementos, claro, que en el contexto hay otro tipo de rayadores diferentes. Bueno, entonces, esto es esa parte que quería comentarle. Este documento dice esta parte: el docente participa en su comunidad. Eso se ve con una entrevista, eso se mira si ustedes tienen un proyecto, si el proyecto ambiental se refleja en la comunidad, si el proyecto Cinemaroa se refleja en la comunidad, cómo se ha hecho. Estoy en este punto: el docente participa, el docente participa en su comunidad profesional a nivel individual, grupal, institucional o regional. Esto también se lo preguntan al rector, ¿sí? Y él dice: no, si el profesor Freddy o la profesora Almeria está en un proyecto ambiental, el profesor Dixon está en un proyecto ambiental o está en este proyecto de las matemáticas lúdicas o la educación financiera. Eso lo sabe él. Se está aplicando en la comunidad, entonces ese sería ya otro elemento. Ahora, con respecto a la evaluación que hace el rector, ustedes saben que nunca jamás nos ha colocado un 100 sobre 100. ¿Sí? La mayoría, por decir. Entonces, ¿qué sucede en esta evaluación? No es que el rector quiera colocar un 5 sobre 5, que es la nota que le corresponde, sino que también las preguntas que le hacen son muy puntuales. Si está en un proyecto, si hay proyección de ese proyecto, yo creo que podría colaborar, pero también el instrumento va a llevar a que nosotros nos vamos a sacar un 5 sobre 5. Aspiramos que con el rector, digo yo, ojalá 4 o 5. Aspiramos que con el estudiante, que es una lotería, porque puede sacar un 2 o puede sacar un 3 o un 5, porque ahí no se sabe qué pueda salir. Da pues para lo que los evalúa el estudiante. ¿Sí? Esa parte. Más la apreciación del par. Entonces, por eso yo, mi duda frente a esto, pero precisamente lo que decía María Angélica, perdón, es que venir a un curso tiene sus ventajas. Y lo otro, y es la actitud y todas estas cosas. Cada vez que, bueno, yo lo he dicho, siempre se mejoran las probabilidades de ganar. La práctica del docente, contexto institucional y profesional. La práctica del docente está en correspondencia con los propósitos planteados en el PEI. Esto, yo diría que una clase tendría que tener toda una cadena de documentos, PEI, plan de estudio, plan de clase, plan de asignatura y plan de clase. Entonces, hacer ese seguimiento por la vía del video es imposible. Entonces sale por la vía de la entrevista, porque ese tema ¿dónde está consignado? Está consignado en el cuarto periodo, que es lo que vamos a coincidir. Ese tema está ahí. Lo que no está consignado es la manera como tú lo vayas a desarrollar, porque tú puedes decir, bueno, es una mesa redonda, bueno, entonces los insumos tú los nutres, pero eso debe estar consignado en esa parte, y a través de una entrevista o revisión documental, eso surge ahí. Y si no aparece así, no lo voy a pasar. y si no aparece, no, profe, esto te lo mandamos, ¿oí? No, yo sé que una pregunta. No, eso también va ahí. Cuando hablas sobre el contexto social, yo voy a necesitar una clase. Yo
yo le puedo decir al estudiante, para mañana traigan tarritos, cositas que vamos a ir a una clase. Sí, sí puedes. Donde ustedes vean el cuadrado, donde Si ustedes... está contribuyendo, y hay que hacerle lectura a las cosas. Porque y mira, está porque, contribuyendo ¿sabes por qué te lo también. digo? Porque Mira cómo trabajaron. mira lo que ellos dicen, mira el contexto social, económico y cultural. Entonces yo digo, si en una clase, como ellos lo dicen, no se ve reflejado el contexto social cuando yo voy a Sí, es utilizar importante eso, eso. ¿dónde está? Porque yo me puedo parar a hablar, a dar, como se dice, un discurso lindo, pero cuando ellos vayan a ver, y es ahí lo que el profesor de ayer me gustó mucho, la evidencia y la evaluación. Entonces, como evidencia y la evaluación, yo tengo que demostrar que lo que yo dije se refleja en esa evaluación. Por ejemplo, si yo le digo, bueno, ¿qué trajeron? Lo que les pedí para ayer, ¿qué trajeron? Vamos a hacer el círculo. ¿Por qué? Porque miren, las tapitas, la totuma, mire el cuadrado, traímos, me encontré una tablita, una hojita, algo. O sea, Sí, cosas así. sí. Cada uno, ahorita esa mente se va a desplegar y tiene que desplegarse, pero ahorita mira que cuando uno hace una cosa tiene que pensarla también hacia otro sentido. Tú me decías, voy a traer elementos de contexto, eso ya cumple con la primera regla. La segunda regla, y es que lo que uno tiene que explotar en el recurso que va a utilizar, es que tú estás contribuyendo con el ambiente. Porque si un muchacho trae un tarro de allá de la calle, tú le vas a dar un uso pedagógico y ese tarro no va a volver a contaminar. Entonces, todos esos elementos uno tiene que analizarlo cuando lo utiliza. Cuando uno está en sector urbano deprimido y va a pintar, hace educación artística, entonces empieza a dibujar el paisaje europeo. ¿Por qué no haces la tristeza local, la pobreza local y hagas su manejo? ¿Me entiendes? O ahí hay cuestiones, elementos del contexto, hay una representación artística del contexto y también puede haber un análisis crítico del contexto que también... O sea que en la clase se tiene que meter el contexto, como se escribe. Sí, no, y es, ustedes tienen que, miren, ustedes tienen que tomar el objeto de la clase como un elemento multidisciplinar. Multidisciplinar, o sea, no van a ver una cosa por su área, no, usted puede explotarlo hacia otras áreas. Sí, obviamente no vas a hablar a profundidad del manejo ecológico, porque tú dices, no, el propósito es, porque no hay que olvidarse del propósito, es enseñar las figuras geométricas, la diferencia, no sé cuál sería el objetivo más específico, pero el punto que tú tienes que aprovechar, y es lo que decía Angélica, aprovechando la situación, es que también hay un elemento ambiental, entonces no desaprovechar, pero todo eso debe ser reflexionado, preparado y reflexionado. Por eso cuando se habla de eso, bien. Vamos entonces, criterio 2, reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica. Muchos de estos aspectos también lo tocaron y lo van a tocar con los compañeros que están en este proceso. Pertinencia de los propósitos pedagógicos y disciplinarios, es algo que le hacía énfasis Javier ayer sobre esa parte, la pertinencia de los propósitos. Él hablaba de tener claro y dejar claro cuál es el objetivo de la actividad, del proceso. Nada que entra al salón de clase entra de sorpresa, por inercia o por intuición, no. Todo lo que entra en un salón de clase debe tener una intencionalidad. Y hay otras cosas que surgen, pero como el video es una cuestión muy concreta, la inspiración no va a aparecer tan rápido, pero sí va a aparecer lo que ha planeado y lo que ha organizado. El docente establece propósitos claros en su práctica educativa y pedagógica, eso se debe evidenciar en el video tal cual. Los contenidos se orientan y articulan con el plan de estudio de la institución educativa, eso lo va a corroborar el plan académico y lo va a concretar el señor rector y lo va a concretar el maestro cuando dice, no, mi clase de este tema está en cuarto periodo, cosas por el estilo, puede ser la presentación que usted también está haciendo al respecto. Entonces, el docente organiza el conocimiento disciplinar a partir del nivel de sus estudiantes. Esta parte le van a mirar entonces, si el tema es de quebrado, ¿cómo lo van a manejar en grado primero y en grado quinto? Entonces, es la transposición didáctica que va a haber de ese concepto. Nosotros vemos en inglés el saludo. ¿Cómo es el saludo en preescolar, en primero, al saludo de grado 6? Bueno, ya en grado 6 ya está ahí, porque yo en grado 10 viendo saludos en inglés es posible, pero no es lo enfático. O si se hace, sería entonces con un contexto más pragmático, hablando del inglés. Porque, bueno, sí, ya el estudiante sabe hacer saludo en inglés, pero ahora hagámoslo en una empresa, hagámoslo en un colegio, hagámoslo en una situación real.
Entonces ahí sí se estaría manejando ese nivel del estudiante. Los contenidos se orientan y articulan con el plan de estudio de la institución educativa. Yo diría entrevista, pero puede ser otro tipo de instrumento. El docente organiza el conocimiento disciplinar a partir del nivel de su estudiante, repetir. Propuesta pedagógica disciplinar, que es el otro componente. El docente reflexiona permanentemente sobre su práctica educativa y pedagógica. Eso va a funcionar más que todo sobre la entrevista. No va a funcionar en el video porque usted en el video no va a estar reflexionando, sino que va a estar haciendo que Pero dice que al finalizar hay que dar una conclusión. Ah, bueno, ya ese es, pero no constantemente, sino que... Ya en lo final ya. Sí, por ejemplo, cuando tú organizaste la programación, tú tuviste en cuenta las problemáticas del contexto. Pregunta, ¿cómo se resolvió eso en el currículo y en el plan de estudio y en el Eso es plan lo que de yo te clase? iba a decir ahora. Según la clase, si uno no, o sea, lo que tú tocas es muy puntual, si uno no habla sobre el proyecto, sobre lo que uno hace en la clase, cuando el parte venga a evaluar lo que te va a decir, ajá, y usted porque eso no lo tocó en la